tema 5 es la personalidad. Dentro de este tema 5 tenemos 5 puntos a tocar. Tenemos el concepto, los componentes de la personalidad, las teorías psicoanalíticas de la personalidad, la teoría no psicoanalítica de la personalidad. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar el primer repaso del tema 5, que es personalidad. Y en su concepto, la gente considera la personalidad como un conjunto de características que manifiesta una personalidad en una persona en su situación. Entonces, ya tenemos el concepto de cómo la gente considera la personalidad. Y la pregunta vendría a ser, ¿cómo la gente considera la personalidad? Y la respuesta, como el conjunto de características que manifiesta una persona en su situación. Seguido a ello, para la psicología moderna, la personalidad se entiende como el patrón único, relativamente estable de la conducta, pensamiento y emociones. Tenemos como concepto, y la pregunta viene a ser, para la psicología moderna, la personalidad se considera como respuesta, como el patrón único, relevante, estable de la conducta, pensamiento y emociones. Seguido a ello, otra pregunta. El patrón único, irrelevante, estable de conductas, pensamientos y emociones. Inciso A, psicología moderna. Inciso B, psicología social. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, nuevamente. Tenemos en concepto, estamos estudiando lo que es la personalidad. Nos dice acá que para la psicología moderna, lo determina la personalidad como el patrón único, relevante y estable de conducta, pensamientos y emociones. Ese es el concepto de la psicología moderna. Entonces vienen a preguntarle, el patrón único, irrelevante, estable de conductas, pensamientos y emociones. Inciso A es la psicología moderna, inciso B, la psicología social. ¿Cuál sería la respuesta? Adelante. El inciso A sería la respuesta. El inciso A, porque aquí comprendemos que la psicología... ¿Lo puede repetir la pregunta? Claro que sí. El patrón único, irrelevante, estable de la conducta, pensamiento y emociones se entiende como, inciso A, psicología moderna, inciso B, psicología social. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, Psicología moderna. Bien. Entendemos en teoría que el patrón único, ninguna persona, decíamos, es igual a otra. Puede ser parecida en ciertos aspectos, pero nunca igual a otra. Entonces, la pregunta viene a ser, ninguna persona es igual a otra. Es, inciso A, patrón único, inciso B, relativamente estable. ¿Cuál sería la respuesta? Patrón único. Patrón único, muy bien, el inciso A. Vemos este concepto, relativamente estable. Todo esto que ustedes están viendo acá se está desarrollando dentro de este concepto de lo que es la psicología moderna. Decíamos que la psicología moderna es el patrón único y acá viene explicando qué es el patrón único. Y dice, relativamente estable, y viene a explicarnos qué es relativamente estable, y en su concepto la personalidad está compuesta por diferentes aspectos, ¿no es? Algunos de estos son modificables, como la intensidad o el control de las conductas. Algunas ideas o creencias pueden madurar y las emociones reactivarse. Eso quiere decir relativamente estable. Dentro del concepto de la psicología moderna nos dice, es el patrón único y relevante estable de conductas. Y cuando nos dice de conducta, nos hace referencia que la personalidad no es un conjunto abstracto. Se pone de manifiesto a través de conductas, es decir, de las acciones observables. Cuando nos dice seguido a ello, es el patrón único, irrelevante, estable de conductas, pensamientos y emociones. Cuando dice pensamientos, quiere decir que la personalidad
tiene también como soporte un conjunto de pensamientos, de creencias, de ideas, de razonamiento que se va formando a lo largo de la vida, que sirve de base de la conducta. Y cuando dice emociones, hace referencia a que las emociones son las manifestaciones afectivas, son parte de lo que es la personalidad, puesto que el ser humano reacciona ante los objetos o eventos no solo por razón o por reflejo, sino también en función a las emociones. En este punto 1 nos está desarrollando, todo esto nos está desarrollando este breve concepto. Entonces lo primero que hay que hacer es dominar el concepto. Para la psicología moderna, la personalidad la entiende como, entonces, ¿cómo entiende la psicología moderna la personalidad? Como el patrón único, irrelevante, estable de conductas, pensamientos y emociones. Una vez que nosotros aprendemos este concepto, tenemos que aprender qué nos quiere decir cuando dice patrón único. Y acá viene desarrollando cada uno de ellos. Muy bien. Seguido a ello, en el punto 2 de nuestro tema, hablábamos de componentes de la personalidad. Y aquí nos hablaba de dos componentes de la personalidad, que es el temperamento y el carácter. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre la natura y la nurtura, ¿se acuerdan? Es decir, decíamos, ¿no? La relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata, decíamos. Ya lo que el medio ambiente le brinda. Entonces, nutura, decíamos que nutura es lo que el medio ambiente le brinda. Y natura, decíamos, es la relación entre lo que el hombre trae consigo mismo por naturaleza. Y de ahí surgía lo que es el temperamento y el carácter. Y seguido a ello nos daba el concepto, ¿qué es temperamento? ¿Qué es carácter? Y viene acá a decirnos, ¿qué es temperamento? Y nosotros vamos respondiendo como concepto. Se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales, consideradas como estables en la personalidad, que se manifiestan en la intensidad de las relaciones emocionales. Y entonces, ¿qué es carácter? Es el concepto que se refiere al modo particular que tiene la persona de conducirse en sus relaciones con el mundo. Primera pregunta, ¿este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducirse en su relación con el mundo? Inciso A, carácter, inciso B, temperamento. ¿Cuál sería la respuesta? Temperamento. Inciso A, carácter, ¿cierto? Porque aquí venimos el concepto y decimos carácter es el concepto que se refiere, dice acá, a todo. Se refiere al modo particular que tiene una persona de conducir en su relación con el mundo. Muy bien. Comprendemos el concepto de temperamento. Se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las relaciones emocionales. Entonces, si nos preguntara, a ver, de esta forma, todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las relaciones emocionales. Inciso A, temperamento, inciso B, carácter. ¿Cuál encerraríamos ahí? Temperamento. Temperamento. Bien, temperamento, muy bien, excelente. Seguido a ello, hablábamos ya en el punto 3 del tema, las teorías psicoanalíticas de la personalidad. Y decíamos que dentro de las teorías psicoanalíticas de la personalidad teníamos la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el inconsciente colectivo de Jung, la importancia de los factores socios, culturales de Karen Orn, los deseos de supervivencia de Ander, la teoría psicosocial de Eric Erkens. Muy bien, vamos a estudiar entonces 5 teorías. Cuando hablamos de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, decíamos que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Y en su apartado psíquico lo divide en 3, que es el él, el yo y el superyo. Entonces la primera pregunta viene así.
En la teoría psicoanalítica, ¿quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud, le pueden poner. Inciso A, Sigmund Freud. Inciso B, Huss. Inciso C, Adler. ¿Cuál sería la respuesta? Nuevamente, entonces, aquí. Estamos en la teoría psicoanalítica de la personalidad. La primera teoría que nos aparece en el texto es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Entonces, ¿quién es el padre del psicoanálisis? ¿Quién me responde? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Muy bien. Sigmund Freud ya comprendemos que es el padre del psicoanálisis, pero la pregunta vendría a ser, ¿quién es el padre del psicoanálisis? Nos podrían decir, inciso A, Sigmund Freud, inciso B, Huss, o inciso C, Adler. ¿Cuál sería la respuesta? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Muy bien, excelente. Sigmund Freud. Sigmund Freud, en su apartado psíquico, lo divide en tres: el ello, el yo y el superyo. Entonces le podrían preguntar, ¿quién divide el apartado psíquico en tres puntos? El él, el yo y el superyo. Inciso A, Sigmund Freud. Inciso B, Huss. Inciso C, Adler. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, Sigmund Freud. Bien, muy bien, excelente. Sigmund Freud. Seguido a ello, se va a ir explicando qué es el él, el ello, el yo y el superyo. Y aquí nos dice la teoría, el ello es una estructura básica en el principio de placer y gobernada por dos pulsiones muy primitivas, la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. El yo se trata de una estructura controlada por razones y por principios de la realidad. Y el superyo esta estructura es totalmente consistente y está controlada por las normas, leyes, la moral y cualquier regulación que la religión o la cultura la establezca. Muy bien, entonces en este punto ya tenemos el concepto de qué es el ello, qué es el yo y qué es el superyo. Entonces surge la primera pregunta. Voy a partir de este concepto, miren. Esta estructura es totalmente consciente y está controlada por las normas, las leyes, la moral y cualquier regulación que la religión o la cultura establezca. Ese va a ser el concepto de la pregunta. Inciso A es el superyo, inciso B el yo o inciso C el ello. ¿Cuál ustedes encerrarían? Inciso A, el superyo. Muy bien, excelente. La persona que respondió está excelente. Siguiente pregunta. Se trata de una estructura controlada por la razón y por el principio de la realidad. ¿Cuál sería? Inciso A, el ello, inciso B, el yo o inciso